Un cordial saludo a todos en este domingo 24 de septiembre. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta temática especial. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento del espíritu. Poder decirle, amado Dios, vengo aquí a exponer mi alma frente tuyo para que me exhortes, me consueles, me edifiques, me guíes. Poder entregarte, Señor, las dificultades, las angustias o incertidumbres, porque solo en ti existe el refugio seguro. Tú nos abrazas, tú nos guardas, tú nos das esperanza. Por eso hoy, Señor, venimos a buscarte y venimos a decirte, aquí estamos con una actitud de gratitud por todo lo que tú nos enseñas, nos das y nos guías cada día. Bendecimos, Señor, cada familia, cada país, cada persona que escuche esta enseñanza, que sea tu Santo Espíritu en su multiforme gracia, produciendo el efecto para el cual la envías, porque es tu diseño. Por eso recibe de nosotros toda la gratitud, la exaltación, la adoración a tu nombre santo. Hoy, Señor, quedamos expectantes de maravillarnos con todo lo que nos hables en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que somos los centros de formación y liderazgos en FOL para el mundo y nuestro ministerio Restauración Ágape Internacional. Quiero continuar invitándolos a que los sábados de 7 a 8 de la mañana podamos tener un tiempo de edificación también. Y aquí está el canal de YouTube donde se pueden inscribir, donde pueden colocar allí la campanilla para que le lleguen todas las reproducciones y encontrar ahí también todo lo que hemos grabado en los últimos años. Estamos con el tema 2 del seminario Explorando la vida en el reino de Dios, porque Jesús trajo el reino y ya está aquí, solo que es un reino invisible pero eterno. Y este tema es comprender un poco más por qué Dios nos llama bienaventurados con una base en el Sermón del Monte. Entonces, Dios nos invita a ser exploradores alegres del reino de Dios todos los días. Este debiera ser la actitud con la que nos levantamos cada día, a ir a explorar las riquezas que Dios nos entrega, no solo para disfrutarlas, para potenciarnos, para fortalecernos, para equiparnos y guiarnos en cómo administrar cada día que Él nos da. El Sermón del Monte fue escrito para los hijos del reino de Dios. Ya se había cumplido la ley en Jesús y Él deja este legado que es el legado de la gracia, donde con la gracia se puede cumplir la ley moral. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, pero no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fue el diagnóstico que hizo Dios. Por eso Él dice, este mundo necesita un rey de justicia. No hay ni un justo, todos están desviados, esclavizados y atrapados por la cultura, por el pecado y por las religiones. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Resalto la palabra verdaderamente libres, porque allí es donde comienza el camino de la salvación, que es aquello que nos va mostrando el Sermón del Monte.
Aquí nos muestra dos poblaciones. Una que está cautiva en el pecado, en la confusión, en la incertidumbre, en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperanza. Grupo que crece y crece, entretenidos emocionales, como les digo. Pero hay otro grupo que nos hemos abierto a experimentar y deleitarnos de la libertad que Cristo nos da. Empecemos desde aquí a hacer el diagnóstico. ¿En cuál de los dos estamos? El Sermón del Monte para los hijos del reino de Dios es donde Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve no con los ojos naturales, sino con los ojos del entendimiento, a través de la sabiduría y la inteligencia dada por el Espíritu Santo y diseñada para cada uno de nosotros. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, un alto jerarca judío. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí la palabra agua quiere decir sabiduría, no es agua física. De la sabiduría de Dios, de los ríos de agua viva que Dios nos entrega y del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Qué especial este texto. ¿Cuántos humanos hay que producen más humanos y creen en Dios? No tienen la vida del Espíritu? El que nace del Espíritu entra a poseer el reino que Jesús trajo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tiene que nacer de nuevo. Qué bueno que hoy podamos revisarnos, de verdad yo he nacido de nuevo. Ahora, cosas que me motivan mucho compartir es el hecho de que si Dios dice que Él nos provee paciencia, amor, oportuno socorro, eh, mm, el ser más que vencedores, el bendecir nuestra familia, esa riqueza del reino funciona aquí, en la tierra, donde hay dificultades, donde hay injusticia, donde hay un enemigo que vencer, donde está todo esto, para eso trajo el reino. El día que muramos y vamos a la eternidad, es la vida perfecta. Entonces allá no vamos a tener que pelear contra la tristeza, la angustia, la incertidumbre, la injusticia, el pecado, etcétera. Entonces, ¿cómo no aprovechar las riquezas del reino acá? Nos equipa para este tránsito en este mundo cada vez más complejo. Por eso él dice, bienaventurados, dichosos, eternamente alegres, los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Ahí está la colección de los dichosos, bienaventurados, eternamente alegres y gozosos. De manera que esta tipificación de lo que es un verdadero cristiano es lo que venimos profundizando. Y estamos en el primer punto. Dichosos los pobres en el espíritu. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador. Ese es un pobre de espíritu, un pobre espiritual con desconocimiento de muchas cosas, pero que reconoce que necesitamos a Jesús, a Dios, nuestro Salvador. Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. Aquí aparece el primer elemento de la humildad de los pobres de espíritu y es el arrepentimiento.
Reconozco que no soy nada, reconozco que todas aquellas cosas que me engañan creyendo que soy alguien son más bien las cosas que la sociedad va imponiendo, como la posición, el prestigio, el poder, el placer o la prosperidad, que no tienen nada que ver con el reino ni con el éxito verdadero. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús, al reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, por su gran misericordia y por su gracia. Aquí hacemos una pausa para preguntarnos, ¿soy salvo? Y tengo claro que la salvación vino fue por Jesús a mi vida, por su amor, su obra misericordiosa y por su gracia. Entonces, el pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús para que Él sea glorificado en su vida. Recordemos que carácter es sistema de gobierno. ¿Cómo gobierno mi vida? El pobre espíritu es el que reconoce, yo no gobierno bien mi vida. Me esfuerzo, pero los resultados no son tan buenos. Cuando yo llego a la vida cristiana y le entrego mi vida a Cristo, yo venía en la bancarrota más profunda. Y recuerdo que al comprender esto le dije a Dios, ganaste, ninguna de mis estrategias humanas funcionó. Y allí, al rendirme, al reconocer la soberbia, la autosuficiencia humana, vino el milagro de la transformación en la cual vamos viajando, vamos siendo perfeccionados. Pero sobre todo, hagamos este ejercicio rápidamente. ¿Usted todavía miente? ¿Usted todavía no tiene un manejo adecuado de los recursos? ¿Usted tiene una profunda relación con Dios para irlo conociendo? ¿Usted está siendo enseñado o discipulado por alguien? ¿Conoce los roles con los cuales va a bendecir su familia? ¿Ama al enemigo? ¿Vive en paciencia y en eh, amor por otros independiente de sus errores? ¿Tiene pasión por ganar almas? ¿Aborrece el pecado de este mundo? Son algunos de los ítems para mirarnos. Estoy en el camino de salvación, entonces estoy viendo el proceso transformador. Es vivir en humildad sometidos al señorío de Cristo, a reconocer que Él es la autoridad. Vemos que su recompensa, el reino de los cielos, le pertenece desde ya. O sea, wow, me hicieron coheredero con Cristo de todas las riquezas del reino de los cielos que ya están aquí. Por eso Jesús decía, usted quiere ver y quiere entrar al reino, nazca de nuevo. Ahí está el punto de partida. Ese es el corazón de la Biblia. Por eso la Biblia debemos empezar a leerla por el Evangelio de San Juan. Ahí está el comienzo. Y en Juan 1:1 dice, porque en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, Jesús. El principio es Jesús. No tiene que esperar al futuro, ya puede vivir en la realidad del reino de los cielos. Otra vez viene esta enseñanza que con frecuencia la menciono de segunda de Corintios 4:18, donde dice, no vivas mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven se van a acabar, son terrenales, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, otra gran pregunta, ¿estamos viendo el reino? ¿Hemos entrado, lo disfrutamos? Jesús al comenzar su ministerio terrenal predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y por qué dijo está cerca? Porque al morir en la cruz
pagaba toda nuestra cuenta y nos enviaba al Espíritu Santo para darnos la vida del nuevo nacimiento. Por eso es que en los caminantes de Maús y a sus discípulos les dijo que fueran al aposento alto y no se movieran de allí hasta que fueran investidos por el Espíritu. Ese Pentecostés que hubo allí, donde fueron bautizados, donde vivieron lo sobrenatural, donde apareció esa gran transformación de Pedro, que estaba todo escondido y miedoso, y al ser bautizado por el Espíritu abre las ventanas del aposento alto y se faja el tremendo discurso donde le predicó a romanos, a judíos, a griegos, al que se atravesara, y se convirtieron más de 3.000 o de 5.000 ese día, y se vio el poder de Dios. El pobre en el espíritu responde a ese mensaje con un arrepentimiento genuino ante el Señor y recibe su recompensa. El reino de los cielos llega y transforma su vida. No necesita sino hoy tomar una decisión, y si ya la ha tomado es revisar. Voy en el camino de la salvación. Ese es un pobre de espíritu que va recibiendo la riqueza del Señor y no los convencimientos humanos. El pobre de espíritu no puede hablar de merecimiento, no tiene méritos humanos. Todo es por pura gracia y por el amor de Dios, y recibir la herencia del reino al nacer de nuevo. Entonces, si estamos seguros de haber recibido a Cristo en el corazón y haber nacido de nuevo, ¿cómo estamos recibiendo y administrando las riquezas del reino? Dios bendice a los que son pobres en el espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Este es el corazón de la enseñanza de hoy, complementando la del domingo pasado. Usted tiene claro esto, que el reino de los cielos le pertenece porque tiene la certeza del nuevo nacimiento. Y si ya tiene el reino, lo conoce. Si ya tiene el reino, lo disfruta. Si ya tiene el reino, lo usa, lo administra. Quienes son pobres en el espíritu pertenecen al reino de Dios y recibirán consolación, la tierra por heredad, serán saciados, no tendrán más sed de justicia, ni sufrirán persecución, sino que vivirán en paz. Qué tremendo mensaje este. Todavía nos roba la paz, las circunstancias, lo que pasa, las cosas que están afuera. Todo lo que nos ocurre está en el plan de Dios, así lo califiquemos de bueno, regular o malo. Es necesario que pases por el fuego. Es necesario que vengan pruebas. El justo por la fe vivirá, y la fe debe ser probada como el oro, que pasado por el fuego queda la pureza. Eso es lo que quiere el Señor. De manera que es ir comprendiendo el gimnasio de alto entrenamiento, el paso por la tierra, pero con todo el equipamiento del espíritu y de las riquezas del el que va experimentando vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, independiente de las circunstancias. El reino de los cielos le pertenece al humilde, al que está lleno de riquezas. El camino de la salvación es la posesión y el deleite de las riquezas. La salvación tiene un comienzo, pero es un camino de perfeccionamiento, de conocimiento, de recibir sabiduría, de conocer a Dios, de tener una profunda relación con el Espíritu Santo, de entender todo el amor de Jesús, de vivir en ese misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que cada una de estas personas de la Trinidad, de esa deidad completa e indivisible, está interviniendo en nuestra vida día y noche. Él lo prometió. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, hay una ruta donde podemos aglutinar, podemos resumir toda esta parte,
que hemos venido reflexionando hoy. Primero es el arrepentimiento genuino y santificación. Aquí quisiera profundizar con lo del arrepentimiento. También tiene una interpretación inadecuada. Arrepentirse es decirle a Dios, la estoy embarrando, te estoy ofendiendo, el pecado es fracaso, el pecado me destruye, el pecado maldice mi familia y no puedo liberarme de él. Pero tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que eres mi Salvador, el que me traes a la santificación, a la regeneración, a ser mm, miembro de la familia de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero ser santificado, como estamos viendo en los temas del sábado. De aquel mandamiento olvidado, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Esta es la dinámica. Deleite de la libertad y siendo más que vencedores en las pruebas. Nunca te dejaré ni te desampararé y cuando pases por el fuego no te quemarás. No protestemos por las pruebas. Deleitémonos del aprendizaje y de pasar al otro lado. Sin angustia, sin ansiedad, porque es un estado sobrenatural. El gozo de la salvación es la comunión en el Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo vino y se unió a nuestro espíritu y le dio vida para siempre. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. El deleite de la humildad, de la gratitud, de la obediencia con gozo, de la sabiduría. Ahí vamos describiendo todo un escenario de la riqueza del reino que ya está allí a nuestra disposición. Porque con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo se practica, deleita, establece y disfruta esta riqueza del camino de salvación. Consagrados y elegidos. Dice Dios, yo te he elegido. No sé qué inspira eso en tu corazón. Dios está diciendo, no merecías nada, pero te he elegido, por eso estás recibiendo esta palabra, porque te amo, dice el Señor, consagrados y elegidos, para conocer a Dios, cada día conocerle más, conocer cómo respalda, cómo opera, cómo actúa a través de cada uno de nosotros. Deleitarnos de ser miembros de la familia de Dios, pero hacer parte del gobierno de Dios aquí en la tierra. Él nos hizo embajadores del reino de los cielos. Vivo con esa investidura, entiendo qué cosas hace el embajador del reino o sigo distraído en las pequeñeces de este mundo. Servidores para Dios y para su reino y ricos en sus promesas. Entre más vamos dándole una mirada a la abundante e infinita riqueza del reino de los cielos aquí en la tierra para los pobres de espíritu, recuerdo mucho algo que vamos a observar más adelante. No nos quedaría tiempo para estar ociosos o distraídos en todas las cosas vanas de este mundo, como lo decía Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Vano es que no produce nada. Salomón, siendo el hombre que Dios le dio más sabiduría, le dio por ir a probar. Dice que no se prohibió nada, y cometió todos los pecados y termina diciendo vanidad de vanidad. Qué tremendo es el mal uso del libre albedrío. Imagínate que a este hombre, aún habiéndole dado toda la sabiduría, hizo las embarradas más grandes. Por eso no terminó bien, ni su generación terminó bien.
no administró de manera adecuada toda esa sabiduría que Dios le dio. Sí, él la, la impronta de esa sabiduría haciéndole caso a Dios en el libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios, que son unas fuentes de sabiduría increíbles, pero se quiso dar algunas vacaciones. De manera que no hay tiempo que perder usando bien el tiempo porque los días son malos, cada día son peores en este mundo. Entonces, vamos a mirar un poco en esta carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 al 11, cómo se vive en medio de las riquezas de este reino. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Por favor, ¿qué vamos a hacer con esta palabra que Dios nos está trayendo? Dios dice, mira, todo lo que tú necesitas para una vida de rectitud, Él ya te la ha dado o nos la ha dado. Allí está la riqueza, ahí está la ayuda, está el poder del Espíritu, está todo servido en su mesa espectacular de banquetes, de revelación de sus misterios. Allí están, pero caminamos distraídos, como dicen hebreos, vagando en su corazón. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos el llamado, por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Recapitulando, nacemos de nuevo, pasamos a ser miembros de la familia de Dios, caminamos siendo pobres de espíritu, o sea, el que nace de nuevo se da cuenta que lo que tenía hasta allí es basura, como dice en Filipenses el apóstol Pablo, todo lo que tenía de ganancia en este mundo para mí lo he dado por basura a cambio de la excelencia de conocer a Cristo. ¿Qué tanta pasión tienes por conocer a Cristo, el dador de todo, el dueño de todo, la autoridad soberana? Como dice en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, obedezcan. Di mi vida en la cruz, dice Jesús, para que usted pueda participar de todos los postres y las riquezas del reino, cuyo corazón es la salvación y dentro de ello están las grandes y preciosísimas promesas que Dios nos ha dado, que son en el sí y en el amén. Quiere decir, Él las cumple. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, o sea, del reino, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Si observamos detenidamente, esto nos da una ruta maravillosa. Cuídese de las tentaciones, cuídese de los deseos, cuídese de estarse dando ciertas vacaciones allá hacia el pecado. Pero también dice, ahora, hijo o hija míos, dice el Señor, participen de la naturaleza divina, de las riquezas del reino. Participen, allí están, son gratuitas. Como dice en Isaías 55, vaya y compre sin dinero. Todas las riquezas del reino están allí. No nos distraigamos del deleite de las riquezas del reino. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios. Me encanta esto. Explorador de reino, explorador de promesas. A veces le digo a Dios, tú me prometiste, Señor. Estoy pasando por tal situación, pero tú me prometiste. Creo en esa promesa. Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral.
Wow, aquí empiezan a aparecer unas claves de la vida del reino y la vida del camino de salvación. La fe es un don que Dios nos da. Y dice, su fe debe ser nutrida por la excelencia moral que son las virtudes. Las virtudes son los hábitos santos. Dice, agréguele a su fe virtud y a esa excelencia moral conocimiento. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, te la daré abundantemente y sin reproche, dice en Santiago 1:5. A ese conocimiento, a esa sabiduría, al conocimiento del Señor, control propio, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio. Con perseverancia, o sea, con paciencia, vamos avanzando. Con la piedad que es la sumisión a Dios, es el reconocer su presencia, el adorarle. Adorarle es el reconocimiento de quién es. Con afecto fraterno, o sea, teniendo identidad de familia de Dios y con amor por todos. Aquí en este pasaje vemos los 7 niveles de la madurez espiritual. Agrégale a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia a la piedad el afecto fraterno y al afecto fraterno el amor, porque Dios es amor. Son esos 7 niveles de madurez espiritual. ¿Cómo obtener esas promesas? Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor. Mira que es por la realización de las promesas. Por eso dice en Hebreos que el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Consumar quiere decir volverlo realidad, terminar aquello que viene. La promesa es algo que va a ocurrir y Jesús la vuelve realidad. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Así que, amados hermanos, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca había visto tanta claridad en el camino de la salvación, porque el camino de la salvación es un camino de ir recibiendo las riquezas del reino todos los días. Y esto nos va llevando a un proceso de santificación y de madurez, y no tiene que ver con lo que vemos. Por eso también dice el Señor, no hagas riquezas en la tierra, sino en el cielo, que es donde vas a vivir para siempre. Allá hay una casa esperándonos en la Jerusalén celestial. Hebreos 6, del 9 al 12, y aún les invito a continuar hasta el 20. Dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para conocer las mejores cosas, las cuales vienen con la salvación. Aquí el Señor dice que no le apuntes a las cosas terrenales, empieza a recibir lo que tengo para ti cada día. Pues Dios no es injusto y quiero que nos veamos como en el espejo. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Será que está hablando de nosotros? Dios no es injusto y no olvidará lo que con todo el esfuerzo he trabajado para Él y cómo
hemos demostrado su amor para Él sirviendo a otros, como todavía lo hacemos. ¿Sí está hablando de mí esta palabra? Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia, o sea, su fe y paciencia, heredan las promesas de Dios. Cuando yo camino con fe y con paciencia, las promesas se vuelven realidad. De manera que les invito a que reflexionemos mucho. Ustedes saben nuevamente que esto queda grabado. Pueden ir una y otra vez, tomar nota, tomar apuntes y entiendan, este es el camino de la salvación con todas las riquezas que el Señor trajo a nosotros. A la práctica, 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 con la ayuda y el entrenamiento del Espíritu Santo. Oremos por esto, amado Dios, yo bendigo la vida de cada persona que ha recibido tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual transforma, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separando las creencias del alma de la revelación del Espíritu. Gracias por hablarnos, gracias por nutrirnos, porque tu palabra es pan de vida eterna, porque tú eres la palabra, porque tú eres la sabiduría. Gracias te damos, Señor, por implantar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer tierra fértil para que dé fruto. Hoy queremos sincerarnos contigo y pedirte perdón por seguir distraídos en las muchas cosas que nos presenta este mundo y esta cultura perversa. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos administradores del reino y de tu palabra, ser embajadores que traen esperanza y la justicia del reino a todos aquellos que están ciegos, que sufren y están perdidos. Hoy, Señor, mira mi corazón, porque te quiero decir, aquí está, Señor, mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies, para que me uses como una vasija de honra para bendición de muchos. Gracias, Señor, por encendernos en pasión por ti. Queremos más sabiduría. Tú has prometido no dejarnos desviar a la derecha ni a la izquierda. Tú adelante enderezando lo torcido. Gracias por tanto. Gracias por darnos la eternidad, la esperanza eterna, pero limpia de nuestra mente todos los engaños de las tinieblas. Te invito a que le digas, amado Dios, una vez más, te abro mi corazón y te recibo, Señor Jesucristo, como mi dueño y salvador, pidiéndote perdón por mis pecados y recibiendo la vida eterna con todas sus riquezas. Danos la llenura de tu espíritu y tu bendición hoy, Dios Padre, imponiendo tus manos sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande para todos y espero que podamos seguir compartiendo en los otros espacios.